la palabra a la asambleísta Lucía Plasencia. Tiene la palabra. Ya. Gracias, señora presidenta encargada. Hoy hemos aceptado con responsabilidad culminar un juicio político respondiendo a lo que los ciudadanos nos encomendó desde que asumimos esta responsabilidad en el legislativo. Hoy asumo esta finalización del juicio político que ha generado interés por cuanto se está interpelando al general Patricio Carrillo, quien dio órdenes directas para ejecutar actos que violentaron las instalaciones de la Casa de la Cultura y también violaron los predios universitarios, los que hoy se está evidenciando en el informe que aprobó la Comisión de Fiscalización. Algo muy importante que debemos destacar es que uno de los argumentos de su defensa que envió por escrito plantea un enfoque de que el paro que se suscitó en junio del 2022 provocó pérdidas económicas cuantiosas para el país, pero esto es solamente una visión de los hechos que ocurrieron mientras se desarrolló el paro. Es verdad que hubo pérdidas materiales económicas, se elevó el riesgo país, pero el general Carrillo realiza un análisis demasiado simple, limitando únicamente al aspecto económico de un hecho tan complejo como el paro nacional. El ser humano debe ser el enfoque principal de las acciones del Estado, debe ser el principio y fin. Además, su defensa genera una división de dos polos opuestos. Los malos ciudadanos en contra de los buenos ciudadanos, es decir, los manifestantes en contra de los empresarios. El exministro Carrillo en su defensa se valió de las comparecencias ciudadanas, las mismas que tienen todo el derecho que les asiste democráticamente para expresar su versión de los hechos. Sin embargo, esto corresponde a un solo lado de la historia. Aquí asistimos a la creación de un relato unidimensional, cuando la verdad de los hechos es multidimensional. Los pueblos, la construcción de la civilización y de la democracia se gesta en un doloroso parto de la historia, y la protesta social, el derecho a la resistencia son parte fundamental de la historia y del proyecto de la nación ecuatoriana. Es importante considerar que si el gobierno nacional no se hubiera concentrado en reducir el tamaño del Estado, disminuyendo los presupuestos para la salud, educación, el tener hospitales en lamentable estado en que se encuentran en este momento sin medicamentos, desprovistos de equipos adecuados, no se habría generado un cuadro de grave crisis social que afecta a los ecuatorianos. Y si su objetivo no hubiera sido solo la venta del Banco del Pacífico o privilegiar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en detrimento de la inversión social, entre otros factores, no se hubiera desencadenado las protestas sociales que sucedieron en junio del 2022. Al fin y al cabo, la protesta social, el derecho a la resistencia son parte fundamental de la historia. Cuando de parte de los gobernantes no se escucha a los ciudadanos, al pueblo, que busca de forma apremiante soluciones a sus necesidades básicas. Y esto es lo que sucedió en el paro del año pasado. Pero también es cierto que hubo un abuso por parte de la Policía Nacional, por cuanto el uso progresivo de la fuerza no solo debe incrementarse de acuerdo a cómo evoluciona una protesta social, sino que además omite por los agentes de la fuerza pública un aspecto, que es que su uso progresivo de la fuerza debe ser ejercido con moderación y en proporción a las acciones de defensa de las personas.
está prohibida y solo puede usarse cuando la protección de la vida sea un fin legítimo para usarle y previo el agotamiento de los medios disuasivos no letales. Y me voy a referir, señora presidenta y colegas asambleístas, a los cargos o incumplimientos en los que se sustentaron mi juicio político presentado en contra del ex ministro Carrillo, los cuales fueron 4 en total. Uso extralimitado de la fuerza en la Casa de la Cultura, uso extralimitado de la fuerza en ataques a las universidades como centros de atención humanitaria, fallecidos en el contexto del paro nacional, represión en el Arbolito. En la toma de la Casa de la Cultura, aquí constituye un precedente nefasto por cuanto resulta una vulneración grave a la misión de este centro como una institución cultural pública encargada de la promoción de la diversidad cultural del Estado, así como la preservación de la memoria social de nuestro país. Aquí hay que mencionar que no es posible que una institución de tanta trascendencia cultural en el país, cuyas instalaciones ubicadas en el Parque del Arbolito, en la ciudad de Quito, que alberga archivos históricos, libros, memoria, en definitiva la cultura de nuestra nación, se haya convertido en el centro de operaciones policiales, en un cuartel fuertemente vigilado y armado, y el centro de operaciones para reprimir las movilizaciones sociales. Lo ocurrido en la Casa de la Cultura Ecuatoriana realmente es una vergüenza, por cuanto no es admisible que en un régimen democrático se utilicen espacios que son dedicados a la manifestación de las artes y la cultura y sean vilmente pisoteados por la fuerza pública. Y donde se desconoció la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano de velar mediante políticas públicas por la protección, defensa, conservación del patrimonio público consagrado en el numeral 1 del artículo 380 de la Constitución de la República. Aquí se ha configurado un incumplimiento de funciones por parte del general Patricio Carrillo, el ministro del Interior, ya que se ha incumplido lo ordenado en la Constitución de la República, en su artículo 3, numeral 7, de que forma expresa dice que son deberes primordiales del Estado proteger el patrimonio natural y cultural del país, y el artículo 3, literal B, del decreto ejecutivo 381, que dispone que es competencia del Ministerio del Interior precautelar los derechos consagrados en la Constitución de la República y en instrumentos internacionales, cuestión que no ha ocurrido al poner en riesgo el patrimonio cultural y memoria social de la Casa de la Cultura ecuatoriana. De igual forma, se ha incumplido con lo que señala el artículo 37 de la Ley de Seguridad del Estado y artículos 39 y 44 del reglamento de aplicación de la misma ley con respecto a los requisitos para ejecutar requisiciones al no haberse realizado un inventario. Adicionalmente, se ha extralimitado en sus funciones cuando ordenó la requisición de la Casa de la Cultura y por su parte del decreto ejecutivo 455 que estableció el estado de excepción, no dispuso como medida extraordinaria requisiciones, por lo que el exministro Carrillo incumplió con el artículo 158 de la Constitución de la República, que claramente ordena que las servidoras y los servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuarán con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Todo está en concordancia con la quinta recomendación que consta en el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización y que, cito, la Policía Nacional ha ejecutado una requisición a la Casa de la Cultura Benjamín Carrión que ha transgredido la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO. Debido a esto, la decisión de sellar los accesos a las reservas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es una medida temporal para recoger los bienes patrimoniales. La protección del patrimonio cultural y patrimonial es un asunto importante y debe ser considerado en la toma de decisiones y de acciones por parte de las autoridades y de esa manera respetar la Constitución. Una de las pruebas documentales también que practiqué en mi sustentación ante la Comisión de Fiscalización tiene relación con el informe de seguimiento de medidas de cumplimiento obligatorio suscrito por Diana Elizabeth Palacios Dávila, delegada provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo, el mismo que se ordena
a la policía ingresar a los recintos de la Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Central del Ecuador y Escuela Politécnica Nacional y de cualquier otra casona universitaria a nivel nacional. Asimismo, se abstendrán de disparar con cualquier tipo de armamento hacia el interior de los predios universitarios antes referidos. Esto fue groseramente incumplido y se pudo verificar en varios videos que constan como prueba de este juicio. Y por supuesto, el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización y Control Político lo dice claramente, y para cual lo cito textualmente, que habla sobre la Defensoría del Pueblo emite medidas de fuerza de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que no ingresen a los recintos de 3 universidades, incluyendo la Pontificia Universitaria Católica, y también se estableció un mapa de los centros educativos. Asambleísta Plasencia, por favor, y concluyen. Sí, concluyo con esto, señora presidenta. Un mapa de los centros educativos universitarios donde se indicaron zonas sin enfrentamiento entre la policía y los manifestantes. Sin embargo, estas medidas en la práctica no fueron cumplidas durante la noche del 21 y 22 de junio. Pienso que el tiempo nos falta para poder hacer conocer los fallecidos en el contexto del paro nacional, la represión en el Arbolito. Pienso que es momento de que tomar nuestra función fiscalizadora, y este es el momento de decir que estamos representando no a un grupo de ciudadanos, sino a la mayoría de los ecuatorianos cuando salen a exigir las demandas que por derecho necesitan cada uno de nuestros territorios. Así que vamos a fiscalizar, y este momento, en el tema de la votación, vamos a ver quiénes están a favor del pueblo. Gracias, señora presidenta.